liga a la educación, pero efectivamente hay un cambio al margen de todo este tema del bien de consumo, que obviamente no compartimos. Pero el abarco liga a la educación sería una reforma sumamente progresiva y mejor la posibilidad que esos recursos podrían destinarse, ¿no es cierto?, a financiar becas, qué sé yo. Porque efectivamente el consumo, el gasto de educación, de los que tienen más pobres, es bastante, mucho más bajo, ¿no es cierto?, que los que tienen más ricos, ¿no? Y por tanto, desde el punto de vista de cálculo de equidad, ¿no? Sería una reforma progresiva. También está el tema que surge ahí del impuesto a la renta, ¿no es cierto?, que las universidades tienen ahí una ley, ¿no es cierto?, que establece que están exentos del impuesto a la renta. Por tanto, que ninguna universidad, no solamente la Chile, las tradicionales, sino que ninguna universidad paga impuesto a la renta. Por ahí se habló a lo mejor dentro de diferenciar las que son con el lucro, sin lucro, y se dio como una idea de que a lo mejor una fuente de recaudación sería poner impuesto a la renta. La verdad que creo que uno puede recaudar esa idea imaginativa. Si digamos, sería del todo razonable cobrar el impuesto a la renta a las universidades que generan que son con fines de lucro, pero en términos de financiar un proyecto educativo a largo plazo no es nada. Y por último el tema lamentablemente no hay experiencia de cambios, ¿no?, que yo conozca de pasar de una educación de consumo a riesgo. Lo que sí hay que hoy día, ¿no es cierto?, como países que están en una situación y en otra, ¿no? Y por lo tanto la conclusión es que, bueno, que se puede, ¿no? Se puede cambiar la estructura tributaria para llegar a cargarse más hacia los impuestos directos que a los indirectos, ¿no? Pero no conozco una transición y los efectos de esa transición. Creo que esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. A continuación, el profesor Moscoso va a responder a su pregunta. Por favor, profesor Moscoso. La pregunta, 5%. Claro, también quiero referirme al tema de la educación como bien de consumo y encuentro los impactos. Claro, si yo asisto a una clase y alguien más asiste a una clase, no somos competitivos, no se termina la clase. Es decir, lo que yo pueda aprender o obtener de ahí no compite con lo que pueda obtener que está al lado. Por lo tanto, yo creo que nuestro presidente cometió esos errores que comete, digamos, Palmar. Porque si bien por ahí alguno me dijo que no haya podido encontrar su tesis en Harvard en ninguna parte, se supone que doctor en economía. Entonces, alguna vez la teoría de los bienes públicos la debe conocer, de haber estudiado y más de alguna prueba de haber hecho sobre ese tema. El tema es si la educación la vamos a considerar un bien privado o un bien público o algo entre medio. No sé, pues depende del modelo de sociedad que quieran. Un tema, me acuerdo Jacques Delors decía alguna vez, hay un tipo de sociedad que favorece mucho a los individuos y que valoriza mucho el éxito individual. El problema con ese tipo de sociedad es que marginan a los que no tienen éxito individual. Entonces, ¿cómo incorporar a esos marginados al conjunto de la comunidad y cómo construir una comunidad nacional o una comunidad de cualquier tipo cuando lo único que miramos es el individuo? O sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Podemos tener muy buenos empresarios que inventen nuevas tecnologías, no sé qué, pero por otro lado son individuos, no se sienten parte de una comunidad. Hay otro tipo de sociedad que valora más el éxito colectivo que el éxito individual. Bueno, ese tipo de sociedades de alguna manera requieren seguridad social que hay que financiar, más seguridad social y financiar de caro. Y vemos que Europa tiene problemas y se lo preguntaba de Rosas hace como 10 años, ¿cierto? ¿Cómo vamos a financiar nuestra seguridad social en el futuro? O sea, el desafío que vamos permanentemente en ese tipo de sociedad. Como es difícil el tema, no tenemos que tener respuesta simple.
Pero si consideramos la educación como un bien público, que no está muy de moda, es muy fácil meterse en la lógica de esto de que si yo tengo una buena educación voy a rentar a partir de esa educación porque voy a tener una ventaja competitiva frente a otros. Bueno, ok, esa es una lógica de que los individuos tenemos que competir entre nosotros, ¿no? Una especie de jungla darwiniana, ¿sí? Donde hay unos, no sé, unos bichos grandes, digamos, que se comen a los bichos más chicos. Ese es un tipo de sociedad y la pregunta ahí es, o sea, me tocó estar en un debate sobre economía de educación en Europa hace media charla. Y llegó un profesor del MIT, un tipo muy brillante, tenía como 29 años, era profesor asociado en economía del MIT. Hay que ser muy brillante para eso. Y contaba un poco que había sido contratado por el Estado de Nueva York para desarrollar unos mecanismos de cómo mejorar la educación pública, básica y media en el Estado de Nueva York. Y la había tomado como referencia a lo que pasaba en la ciudad de Chicago, básicamente. Para sorpresa mía, en Chicago inventaron los liceos implementarios, yo creo que lo habíamos inventado aquí. Ellos tienen como 10 colegios, ¿cierto? Donde meten a los alumnos de más alto potencial, medios de alguna manera, y los separan del resto de los estudiantes, y los tienen ahí. Entonces, en Nueva York decidieron que no era eso lo que querían, y que querían una combinación, que hubiera un 20% de los de alto potencial y un 80% de los que vivían cerca del colegio. Y ahí aparecieron otros, bueno, y él empezó a explicar los mecanismos que había diseñado, ¿no es cierto? Y un profesor ahí, básicamente en el proyecto de doctorado, habíamos como 4 o 5 tipos más viejos que estábamos, y uno le preguntó, pero antes de diseñar los mecanismos, usted no se preguntó sobre si estaba de acuerdo con esos mecanismos, ¿no? La respuesta fue no, porque a mí me contrataron para diseñar los mecanismos. En ese momento, como 6 personas se retiraron de la sala. Bueno, eso pasa en algunos países, aquí no pasaría. Probablemente nadie haría esa pregunta. Precisamente porque hay temas de fondo que no hemos debatido. Queremos la educación como bien público, la queremos como bien privado. Bien privado, claro. Porque yo tenía recursos, a mi hijo le compró una educación bastante cara, en realidad extraordinariamente cara. Pero yo estudié en el liceo de aplicación, yo estudié gratis, estudié en esta universidad gratis, y me gustaría que todo el mundo tuviera esa oportunidad. Ahora, arrojado la decisión de que esta cosa no funciona, antes funcionaba, pero ya no. Bueno, trato de comprar lo mejor que puedo, pero no es lo que yo quiero. Si me hubiera preguntado alguna vez, yo habría preferido que los liceos públicos fueran buenos. De hecho, en mi época eran bastante buenos. En algún momento se echaron a perder, etc. Ahora, la pregunta de cuánto sería un royalty justo. Bueno, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo, como yo me dedico a la economía mineral y no estoy en la dirección del presupuesto. Soy medio responsable acerca de si es fácil o difícil cobrar el impuesto. Pero yo me dedico a plantear un impuesto a la renta económica, directamente, directo. Y eso es perfectamente calculable y hay ejemplos de impuestos que así funcionan, más que un royalty. El royalty es fácil de cobrar, pero en realidad no es eficiente económicamente, en el sentido de que si baja el precio del cobre, la minera, los dos amigos que son unos viejitos que trabajan ahí en Copiapó, ¿no es cierto? Que abren la mina cuando el precio está alto, la cierran cuando está bajo, se ocurre. Bueno, eso obviamente no lo vamos a poner en ningún rollo. Su mina es marginal, no tiene renta económica por la calidad del recurso. Ellos dependen de que haya escasez de productos en el mercado mundial para abrir o cerrar. Entonces, teniendo en cuenta todos esos problemas y otros que son más complicados, más demonios, yo creo que hay que poner un impuesto a la renta económica directamente. Y eso es lo más eficiente y existe, es complicado de cobrar efectivamente, es caro de cobrar en algunos casos, pero es el que mejor permite conciliar el desarrollo del sector, que es deseable por una parte, con la distribución de estas rentas que no son de nadie, porque todos los costos de oportunidad están pagados y por lo tanto hay que distribuirlo antes de que los trabajadores de la propia empresa, ¿no es cierto? Como ocurre estos días, en estos días, quieran quedarse con esa renta. Es mejor que venga parte como impuesto a que solo los trabajadores cambien el auto. Por lo menos creo eso. Gracias.